Señor, te damos gracias, como siempre, por podernos estudiar la palabra que nos has entregado, en donde nos hablas acerca de ti, nos hablas acerca de Jesús, nos hablas acerca del Espíritu Santo, nos hablas acerca de nosotros mismos, de nuestra salvación, y pones frente a nosotros una historia redentora que dirige nuestra atención no hacia las circunstancias triviales del mundo, sino hacia lo más importante, que es la salvación en Cristo Jesús. Así que queremos pedirte que nos ayudes ahora, Señor, a discernir con responsabilidad lo que tú tienes para nosotros. Cuida de este aprendizaje, pero rogamos que estés con aquellos hermanos que vienen en camino, que a lo mejor algunos tienen algún atraso por un tema de tráfico, de trabajo. Señor, trae a los que tienes planeado que lleguen. Gracias, Señor, entonces, por este tiempo. Lo entregamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues ustedes ya les di la lección número 3. Y evidentemente ya habíamos hablado de que vamos a empezar ya con el análisis de Ruth, prácticamente verso por verso, pero vamos a hacer, sí, así vamos a empezar, pero vamos a empezar con el panorama general, porque las lecciones anteriores tenían que ver con los contextos, ¿no? Los contextos. Y ya la semana pasada hablamos un poco de Moab, algunas cosas ya las sabíamos, otras cosas las aprendimos por primera vez en la clase, y algunas otras cosas hasta nos asombraron. ¿De veras? Entonces, esa es la cosa maravillosa de la Escritura, que nos da de repente enseñanzas que uno decía, ya llevo tantos años como cristiano y apenas me entero, ¿no? Y eso es algo muy, muy lindo, muy satisfactorio para cada uno de nosotros, que vamos descubriendo cosas muy, muy interesantes. Hoy vamos a descubrir otras porque vamos a trabajar hoy con el punto de la interpretación del libro de Ruth a partir de Cristo, ¿no? A partir de Cristo. Pues la lección que yo mandé y que está impresa aquí dice una lectura desde Cristo, ¿no? Entonces vamos a tratar de poner esta historia en el contexto adecuado. Quiero decirles que es bien importante tener una interpretación correcta de la Escritura. A veces, cuando queremos hacer estudios de la Biblia, tendemos a alegorizar, o tendemos a espiritualizar, o tendemos a sacar valores éticos de la Biblia, que ciertamente los tienen, pero que en realidad no son necesariamente el mensaje que se quiere transmitir. Cuando, por ejemplo, yo le decía a mis alumnos del seminario, porque lo leí en un libro, que algunos predicadores, por ejemplo, cuando hablan de la lucha de David contra Goliat, ¿no? Había sermones, o se escriben sermones acerca de, o se predican sermones, y la pregunta tiene que ver con cuáles son tus Goliat en tu vida, ¿no? Entonces, esos Goliat tienes que vencerlos como David, y aun y cuando es una cosa linda y todo, no es lo que el texto quiere decir. Es decir, en realidad el texto, Dios no escribió esto, no inspiró para que se escribiera esto, para que el mundo buscara sus Goliaths, ¿no? No era la intención. Pero algunos encajonan a la Biblia en estos temas éticos, alegóricos, y le dan sentidos que no deben de tener. Entonces se pierde mucho tiempo en el estudio de la Biblia, tratando de estudiar este tipo de textos a partir de supuestos éticos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. El libro de Ruth puede tener una gran cantidad de acercamientos, ¿no? Y la mayoría de los acercamientos que tiene el libro de Ruth en los púlpitos de hoy en día, o en las clases de hoy en día, son acercamientos así, alegóricos, éticos, ¿no? De consejitos, ¿no? De hecho, cuando se habla en las femeniles, o se habla de una plática con mujeres, es como preferido el libro de Ruth, porque se trata de exaltar a Ruth, o de exaltar a Noemí,
y de ver cómo es que Noemí hizo lo que hizo y cómo pudo llevar a su nuera de regreso de Moab a Belén y cómo la presentó con voz. Y entonces empiezan a numerar, ¿no? Caprichosamente las características de Ruth, ¿no? Ruth de Noemí la incrédula, Noemí la intrépida, Noemí la no sé cuánto. Entonces, y sobre 4 Noemís se hace una lección, una clase, una predicación, y uno se pregunta, ¿de veras el Espíritu Santo quiso que nosotros entendiéramos así el texto, ¿no? O de Ruth misma, ¿no? Ruth la aventurera, Ruth la valiente, Ruth la no sé cuánto. Entonces se hace una serie de sermones acerca de Ruth, muy en ese sentido, y uno se pregunta, ¿de veras el Espíritu Santo habrá querido cuando interpretó? Supongamos que Samuel fue el que lo escribió al autor para eso, ¿no? ¿Será que esta fue la intención del Espíritu Santo para el libro? No, y uno llega a la conclusión de que verdaderamente no. Ese es el camino, digamos, fácil, ¿no? Ese es el camino sencillo, ese es el camino alegre, ese es el camino que aparentemente da palabras de repente ay, yo quiero ser como Ruth, o como Noemí, o como vos, o como etcétera, ¿no? Pero hemos de tener mucho cuidado. Iba a decir algo mi hermano Asael. Sí, sería antibíblico, antididáctico. Sería eso. Sí, bueno, con mucha pena tengo que decir que sí, ¿no? Porque cuando una persona va a dar una clase o va a dar una predicación o va a enfrentarse a un texto, cuando no comprende el texto en su totalidad por su contexto y moraliza el texto sin que el texto quiera ser moralizado, me parece que no es correcto. Es como si yo le cuento a usted algo, ¿no? Y usted cuenta lo que interpreta de lo que yo dije, ¿no? Dice un libro, un autor, que una vez estuvo en una predicación, en una conferencia, y el que estaba ahí dando la conferencia lo citó a él, ¿no? Y él no se había dado cuenta que en la audiencia estaba él. Entonces el predicador está así, y entonces como dijo fulano de tal, y no sé cuánto, y lo que quiso decir, y entonces él se quedó, eso yo no dije, ni quise decir eso. Y terminando la predicación, él fue y le dijo, oiga, mire, yo soy fulano de tal, yo soy el que usted citó, ¡ay, qué bueno! Oiga, lo que usted dijo de mí no es cierto. Yo no lo dije. Cuando hablamos de lo que Dios dijo, ¿no? Más vale que digamos lo que Dios dijo. Porque de otra manera estamos tergiversando un mensaje. Entonces creo que sí, cuando le damos una interpretación moralista cuando la Biblia no quiere que suceda, o cuando le damos una interpretación alegórica cuando la Biblia no quiere que suceda, estamos, me parece, errando el camino. No porque sea un pecado mortal de muerte ni de perder la salvación ni nada de esto, pero creo que no estamos siendo atinados, no estamos siendo atinados. Esto yo lo digo porque justamente cuando vamos a estudiar el libro de Ruth, no intentaremos de ninguna manera estudiarlo a partir de moralizar la historia, sino con el énfasis específico que tiene el análisis completo del libro por el lugar en donde está ubicado, ¿no? Donde está ubicado. Y nosotros hemos afirmado desde hace algunos jueves atrás, hemos dicho que el libro de Ruth tiene un personaje principal. El personaje principal del libro de Ruth es Cristo, ¿no? Sí. No es Ruth, no es Noemí, no es Elimelech, mucho menos Malón y Kelión, no es, por supuesto, vos tampoco, no lo es, sino el personaje principal de esta historia es Cristo. En todo el Antiguo Testamento, como revisábamos nosotros la primera vez que estudiamos o empezamos a estudiar este contexto, hablábamos de la revelación progresiva, como ustedes se pueden acordar, y decíamos cómo progresivamente se fue revelando Jesucristo a lo largo de todos los escritos del Antiguo Testamento. En todos los escritos se está apuntando a Cristo constantemente, desde Génesis 3:15, cuando el hombre entra en pecado, y es prometida la venida del Salvador,
y es sentenciada la alianza que hace el hombre con Satanás, y es sentenciado el destino de la simiente de Satanás y el destino de la simiente de la mujer, y de la simiente de la mujer vendría Cristo. A partir de allá Cristo no sale de ninguna página de la Biblia hasta que la culminación de los tiempos, que es cuando Cristo venga y el canon cerrado. De manera que Cristo está presente. Nosotros pudiésemos, en nuestra lógica humana, ¿no?, hablar de Cristo, el Cristo histórico, a partir de una determinada fecha. Y la fecha que nosotros tenemos para ubicar al Cristo histórico es, pues, el día 1 del mes 1 del año 1, ¿no?, por decir algo, porque nuestra era cristiana está contando los años a partir de la venida de Cristo. Por eso nosotros decimos hoy que estamos en el 2019 después de Cristo. Y antes se cuenta antes de Cristo, de tal manera que Cristo parte la historia, ¿no? Y históricamente hablando, nosotros ubicamos al Cristo histórico en un momento de la historia. Ninguno de nosotros pudiese tener historia antes de nuestra historia histórica, ¿no? Es decir, a mí pueden contar que mi historia a partir de 1900 y algo, cuando nací, ¿no? No diré cuándo, pero ahí, ¿no? Pero 1900 seguro. Todos aquí estamos en ese siglo, ¿no? Bueno, antes de esa fecha no hay historia mía. Yo no les puedo decir, ¿saben qué? En 1896, cuando yo estaba, no existía. No se puede, es un anacronismo, ¿no? El anacronismo es ubicar la historia de una persona en una fecha totalmente ajena a su temporalidad, ¿no? Esos anacronismos son espantosos. No puedo, pero ¿qué pasa con Cristo? Si tenemos en nuestra mente un Cristo histórico nada más, humano, nada más, ¿no?, que nació de María y que de repente estaba envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y luego tenemos una historia de 33 años de su vida y después nada, nosotros diríamos, no hay historia antes de él. Pero creemos nosotros en un Cristo preexistente, no solamente por el testimonio de los escritos del apóstol Pablo y de los evangelios, sino nosotros tenemos a un Jesús que dijo cosas. Si creemos que Jesús es Dios y la veracidad de lo que Cristo dijo, entonces tenemos que afirmar y asegurar con toda vehemencia que el Señor Jesucristo lo que dice es verdad siempre, no nos va a mentir. Cualquier cosa que Cristo diga tiene que ser cierta, aunque no sea lógica, ¿no? Porque nosotros cuando nos enfrentamos a una conversación, lo que no les suene lógico que ustedes me cuenten, yo voy a decir no es verdad. No, si no me suena lógico, pues están mintiéndome, ¿no? Pero cualquier cosa que diga Jesús, lógica o no, es verdad, ¿no? Si él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, eso en la mente del hombre actual es ilógico. Sea lógico o ilógico, lo que, humanamente hablando, lo que Cristo está diciendo es verdad absoluta. Pues Cristo dijo, él, de su boca salió, que de él se escribió antes de que naciera. Si revisamos algunos textos, vale la pena revisar, por ejemplo, en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 5, ¿no? En el 5:39 de Juan, ¿Alguien puede leernos este 5:39 de Juan, por favor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, nos quedamos con la última frase de que ellas son las que dan testimonio de mí, pero nosotros tenemos que entonces tener cuidado de los tiempos, otra vez con los famosos anacronismos. Dice, escudriñad las Escrituras. La pregunta es, ¿cuáles Escrituras? ¿No? Porque si nosotros hablamos de las Escrituras, estamos hablando de 66 libros. Pero la pregunta que nosotros tenemos es, ¿qué Escrituras leyó Jesús? ¿No? ¿A qué Escrituras él tuvo acceso?
No tuvo acceso a las cartas paulinas. ¿Sabe por qué? Porque no habían sido escritas. No tuvo acceso al Apocalipsis porque no había sido escrito. Ni siquiera los evangelios. Porque a partir de que él murió, los evangelios se escribieron. Durante la época de vida de Jesús, el Nuevo Testamento no existía. Los libros que él tuvo en su poder fue la ley, los salmos y los profetas. A estos textos se les llamaba la Torá, ¿no? O genéricamente o de manera general, la ley de Dios. Ya para este tiempo, esa escritura era una escritura que se leía, que nosotros conocemos como la Septuaginta, es decir, los libros que fueron traducidos del hebreo al español por 70 ancianos que se les encargó cuando se helenizó el mundo la escritura. Así que lo que él tuvo en sus manos fue el Pentateuco, los históricos, los poéticos, los proféticos. Él tenía en su mano para leer de Génesis a Malaquías, nada más, ¿no? Él no sabía lo que se iba a escribir de él después, claro, porque era Dios, pero las escrituras que él tiene es el Antiguo Testamento. Dice, escudriña las escrituras, pero al final de esta frase dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y por eso quise ser muy enfático en que no estamos hablando del Nuevo Testamento, porque evidentemente el Nuevo Testamento da evidencia de Jesús histórico, ¿no? De sus andanzas, ¿no? De sus predicaciones, de sus enseñanzas, ¿no? Pero no, él diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí, está diciendo esos escritos del Pentateuco, de los históricos, de los poéticos y de los proféticos, esos 39 maravillosos libros del Antiguo Testamento dan testimonio de mí, dice Cristo. Y si él lo dice, tiene que ser verdad. Pueden decir, oye, como le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Cómo hablas de que tu padre Abraham, cuántos años tienes? No puede ser posible, ¿no? Porque él dijo antes de que Abraham fuese soy yo. Pues no te pongas en ese plan, no es lógico, pero si Cristo lo dice, es porque el Antiguo Testamento da testimonio de él. Y para enfatizarlo, en el versículo 46 de este mismo capítulo 5 de Juan, dice, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí. ¿Y cómo dice la última frase? Porque de mí escribió él. ¿Saben de quién escribió Moisés? Dijo él, escribió de mí. Pero alguien le hubiera dicho, pero ni habías nacido, ¿no? No estamos hablando de la lógica, ¿no? Estamos hablando del Cristo preexistente. Ahora, mismo Jesús está diciendo, cuando se habla de cuando Moisés escribió, no es una cita, es los 5 libros primeros de la Biblia, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la ley de Moisés, lo que Moisés dijo es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. Si desde los primeros 5 libros ya se hablaba de él, de todos los demás, ¿cuánto más? ¿No? Dice él, ¿no? Entonces, porque de mí, Moisés, de mí escribió él. De tal manera que el tema central de Moisés fue Jesús. Cuando Jesús ya había resucitado, no sé si ustedes se acuerdan de la historia de los caminantes de Emaús, ¿no? Iba los caminantes de Emaús platicando de los últimos acontecimientos cuando de repente el Señor resucitado empezó a caminar junto a ellos, ¿no? Y miren cómo dice el capítulo 24, verso 27 de Lucas, hablando de ellos. Se acerca a Jesús y empieza a platicar con ellos. Lucas 24, 27. Empieza a caminar el Señor con los caminantes de Emaús y les dice en el versículo 27. Bueno, desde el 26. No, desde el 25, ya quiero leer todo, ¿verdad? Lucas 24, 25. Lucas, sí. Lucas está en el Nuevo Testamento, casi al principio. Después de Marcos, antes de Juan.
Entonces él les dijo: Sí. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera las cosas Adelante, sí, sí. y que entrara en su gloria? ¿Y qué dice el 27? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿No? Dice, empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras, y ya quedamos que todas las escrituras son del Antiguo Testamento, ¿no? En todas las escrituras, lo que de él, ¿no?, decían. La palabra todas las escrituras es significativa. No dice, y en donde en uno u otro texto de la escritura, o solo los profetas, o solo Moisés, sino dice, en toda la escritura, les declaraba en todas las escrituras, ahora, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Ahora, ¿cuál es la primera sección de libros en el Antiguo Testamento? El Pentateuco. ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es lo último del Antiguo Testamento? Malaquías. Es profeta, ¿no es cierto? Bueno, desde el principio hasta el fin del Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, porque dice desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, no dice los profetas mayores, ¿no? Todos los profetas, ¿no? Dice la palabra del Señor, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Quiero enfatizar que todo el Antiguo Testamento está hablando ni más ni menos que de Cristo. El personaje central de la historia, el más importante, página por página, es Cristo. En el Éxodo no es Moisés, porque Moisés habló de Cristo y señaló a Cristo. En los profetas no son los profetas, no son los reyes. La historia o el personaje central del primero y segundo de Reyes, y también en primero y segundo de Samuel, no es David, es Cristo, ¿no? Es importante que aprendamos las historias, los nombres y los personajes, sí, pero porque ellos hablan de Cristo. Si hacemos un estudio bíblico de un personaje del Antiguo Testamento y no está Cristo presente, estamos tomando un protagonista equivocado. Porque el protagonista, historia tras historia, es Cristo. Aún y cuando el protagonista literario sea uno malo, siempre será el principal personaje Cristo. Si estamos hablando de Acab y de Jezabel, de todas maneras, en esa historia narrativa, el personaje central es Cristo. Si estamos hablando de los profetas, de los malos profetas, de los falsos profetas, o estamos hablando de Nabucodonosor, por ejemplo, o de Faraón, por ejemplo, esa historia en su totalidad, el personaje central es Cristo, ¿no? Si hablamos del libro de Esther y nos quedamos con las perversidades de Amán Agageo o de Asuero rey y los hacemos personajes principales, cerramos el camino. En toda la historia de Esther, el personaje principal es Cristo. Esto significa que en la escena que nosotros tenemos de Ruth, los personajes principales que nosotros hemos considerado como principales son secundarios. El personaje principal es Cristo. Nosotros tenemos en este episodio, para acercarnos a esta interpretación cristiana del libro, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, acercarnos de manera cristiana al libro de Ruth. En esta interpretación nosotros tenemos dado que es una obra literaria de primer mundo este libro, ¿no? Tenemos un prólogo y un epílogo, ¿no? Tenemos un prólogo que lo encontramos en el capítulo 1, verso 1, y que apunta o ve para atrás. ¿No es cierto? Es decir, el prólogo ve hacia atrás. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 1 de Ruth? Aconteció en los días que gobernaban los jueces
que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ok, pero dice, ¿no? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Está viendo hacia atrás, hasta canónicamente así está, porque el libro inmediato anterior de Ruth es Jueces, ¿no? Es Jueces, Ruth, ¿no? Sí, el libro inmediato anterior, y la historia está ubicada en el pasado, porque está la narración, acuérdense ustedes, ya lo hablamos de esto, está ubicada en un momento en medio, pero está refiriendo al pasado. El prólogo está viendo hacia atrás, pero el epílogo, ¿no?, que está en el capítulo número 4, básicamente de los versículos 18 a 22, ¿no?, ve hacia adelante, ¿cierto? Ve hacia adelante. Ve hacia adelante, ¿no? Es bien evidente, ¿no? Es decir, está bien clarito, porque en el capítulo 4 de Ruth, en los versículos 18 en adelante, dice, estas son las generaciones, y entonces ahí nos pone hacia adelante, porque habla de Obed, Isaí y David. No está hablando de un tiempo de la historia de Ruth, sino algo que va a suceder después de Ruth. Nos habla del futuro. Nos habla de David, ¿no? Va para adelante, ¿no? Ve hacia adelante. El epílogo nos pone hacia adelante. Estorbo, ¿verdad? Sí. Perdón. Ya, gracias. ¿No? Entonces tenemos nosotros que el prólogo ve para atrás, el epílogo va hacia adelante. Pero ¿qué pasa en medio? Si hemos dicho que Cristo es central, si hemos dicho que Cristo está en el centro, ¿no?, de la interpretación, tenemos que poner nosotros a Cristo aquí. Y vamos a encontrarnos 4 episodios o 4, digamos, 4 escenas importantes. 4 escenas que prácticamente, y gracias a la manera en cómo se escribe el libro, casi cada capítulo es una escena y es significativa. Esas escenas las ubicamos, ¿no?, de una manera muy sencilla. La primera escena sucede en el camino de Moab a Belén. Ahorita vamos a explicar todo esto con detalle. La segunda escena la encontramos en la... ¿No se ve, verdad? Ay, Dios, está más grueso. En la ciega... Y si repasas lo que escribiste antes, podríamos ver. Ciega. ¿Esto? Ajá. Moab. Podría regresar igual. La otra es en la ciega. En las afueras de Belén. ¿Sí se entiende mi letra? Sí. Lo bueno que lo vas diciendo. La tercera escena se desarrolla en los campos de Belén. Y la cuarta escena se desarrolla en la puerta de Belén. Cuatro escenas, ¿no? La primera escena se desarrolla en el camino de Moab a Belén. La segunda, en el momento de la siega en las afueras de Belén, capítulo 1. Esto es capítulo 2. 3, en los campos de Belén, capítulo 3. 4, en la puerta de Belén. Aquí estamos hablando de que entre el prólogo que ve hacia el pasado y el epílogo que ve hacia adelante hay una historia redentora. Tenemos a Cristo presente. No es caprichoso, es deliberado por parte del Espíritu Santo para que podamos entender el proyecto de salvación que Dios tiene desde el principio de la creación. Este libro era absolutamente necesario en el relato, en este
revelación progresiva que hemos hablado, para que llegáramos a conocer de dónde viene Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que la vez pasada hablábamos acerca de los antepasados de Cristo, que tienen antepasados paganos, ¿no? Para hablar acerca de que el Señor incluso desde ese tiempo estaba preparando a los gentiles para que fueran parte de su pueblo escogido. Ya nos había escogido, pero estaba anunciando esto. Pero tenemos entonces estas cuatro escenas, ¿no? ¿Qué vemos en cada escena? Ya leímos el libro por completo, lo leímos aquí lo leímos una vez completo, y yo casi estoy seguro de que todos los que estamos aquí leemos el libro completo una vez cada semana, que ya casi nos lo sabemos de memoria, ¿no? O sea, ya el libro la historia ya está así como que dominada. Sí. Ya tenemos la historia dominada, ¿no? Nosotros tenemos en la primera escena de Moab a Belén una historia preciosa. Es el primer capítulo. ¿Qué sucede en el primer capítulo? Una narración muy cortita de la salida de Belén a Moab y una narración muy extensa que abarca todo el capítulo 1 del regreso de Moab a Belén, ¿cierto? Check. Cualquiera que me diga que no, me lo compro. Bueno, esa es una pregunta retórica, ¿cierto? Sí, pastor, ¿cierto? ¿No? Bien. Una narración muy cortita, ¿no? Del camino de Belén a Moab. 3 versículos, ¿no? Porque dice nada más que había hambre en Belén y que entonces Elimelech y Noemí habían determinado salir de Belén y se dirigieron a Moab, y empieza la historia en Moab, trágica, la muerte de Elimelech, la muerte de Malón y Kelión, y trágica desde el punto de vista humano, en la desobediencia de haberse casado con moabitas, los hijos de Noemí y de Elimelech. Pero esa historia, que la vamos a ver en detalle, versículo por versículo, que es muy enriquecedora esa historia, ¿no? La lección que una vez predicaba yo de esto, y el título que le puse fue: salieron de Guatemala para ir a Guatepeor, ¿no? Se salieron de Belén, que les iba mal, y se fueron a Moab, que les fue peor. Porque en Moab lo único que no tenían era pan. En Belén lo único que no tenían era pan, pero en Moab iban a perder marido e hijos, ¿no? Es decir, eso. Pero tenemos esta historia. La mayor parte del texto está en el regreso de Moab a Belén. Finalmente hay una reflexión. Noemí piensa: no puedo quedarme en Moab, voy a regresar a Belén. Y se encuentra con sus nueras y les dice que va a regresar a Belén y les pide que se queden. Orfa toma la decisión de quedarse. Ruth no. Y en este no, nosotros tenemos una primera cosa que es muy linda y que teológicamente, en el contexto de la redención, es significativa. Nosotros tenemos ahí, ¿no?, en este proceso, voy a ponerlo acá, ustedes pónganlo como quieran, ¿no?, la conversión de Ruth. La conversión de Ruth. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros vamos a Ruth en el capítulo 1, verso 16, hay una expresión de convicción que habla acerca de que el Señor ha cambiado su corazón de alabar a sus dioses a alabarle a Él. Lo que dice el versículo 16, la última frase, dijo: tu Dios, mi Dios. ¿No? Es decir, le dicen todo, responde: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Eso pasa en nuestro tiempo. Esto pasa en nuestro tiempo cuando hay una conversión, porque hay una declaración, porque cualquiera que confesara que Jesucristo es el Señor es salvo, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo finalmente reconozco a Jesús como Salvador, y conste que estamos hablando del contexto del Redentor, y el Redentor es Cristo, ¿no es cierto? Ahora, cuando alguna persona en nuestro tiempo dice: creo en este Dios, es que hay una conversión, ¿no? Jesús es mi Salvador. Alguna vez no me acuerdo si lo escuché o algo, luego no sé ni qué escuché, ni qué leí, ni qué es de mi cosecha, pero esto me queda muy claro.
Alguna vez pensábamos o escuchamos algo, ¿no? Y yo decía de mis hijos cuando eran pequeños, un día mi Dios será su Dios, ¿no? En el sentido salvífico, porque quedaba claro que el Dios que gobernaba mi casa gobernaba a todos, ¿no? Pero desde el punto de vista de salvación, mis hijos que nacieron en mi casa necesitaban a fuerza conversión, porque mis hijos, aun cuando nacieron en un hogar cristiano con un padre pastor y una madre cristiana, no fueron cristianos, ¿no? Es lo que siempre digo, nacer en un garage no te hace carro. Nacer en un lugar cristiano no te hace cristiano. Yo decía, su Dios será su Dios. Y un día ellos declararon que Jesús era su Salvador. Dijimos, ahora, ellos decían, ahora podían decir ellos con toda seguridad, ¿no? Mi Dios, no, tu Dios es mi Dios. Y claro que a la tierra que tú fueres iré yo y tu pueblo será mi pueblo, porque el pueblo es el pueblo elegido de Dios. Y por eso nosotros hacemos rituales como el bautismo, porque hacemos un sentido de pertenencia. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento, Pedro dice que Dios da una calificación y dice que nosotros somos pueblo escogido por Dios, ¿no? Porque nosotros somos parte del pueblo y ahora podemos decir nosotros, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, porque hay conversión. En la historia maravillosa de Ruth, tenemos en este interludio, ¿no? Porque ve hacia atrás Jueces, que habla de Cristo, y ve hacia adelante, ¿no? A David, que a todas luces habla de Cristo. En medio, ¿no? Se nos presenta un cuadro precioso de redención. En la primera escena, en el camino de Moab a Belén, nosotros vemos la conversión de Ruth. En su declaración preciosa, ¿no? Tu Dios es mi Dios. Una moabita, tenemos que tenerlo en la mente, ¿no? O sea, no era una judía, era una moabita, una persona gentil, pues, ¿no? Una persona a la que no se le había dado promesa, cuyo pueblo no tenía una promesa de salvación, sino todo lo contrario. Y del Señor, en su infinita soberanía, poder y amor hacia los que quiere, a los que plugo, ¿no? Determinó desde la fundación del mundo que Ruth fuera salvada. Y ella lo exclama, ella lo dice. Ahora tu Dios es mi Dios. Hay conversión. Preciosa historia, ¿no? Y, ¿no? Pero ahí no se queda la cosa. En el capítulo 9, en el segundo, la segunda escena, ustedes se acuerdan que pues tienen que hacer algo Noemí y Ruth y le manda para secar. Y ella va a ir recogiendo espigas, ¿no? De lo que va quedando. Porque esta era la costumbre. De hecho, en el Antiguo Testamento está como que mandado que esto pueda suceder. Va a cegar a las afueras de Belén. Pero lo que va a hacer es, como ha hecho una declaración de que el pueblo de Noemí iba a ser su pueblo y su Dios iba a ser el Dios de Ruth, entonces ella va a servir en el pueblo de Noemí. El servicio de ella tenía que ver con un servicio porque había hallado gracia, porque finalmente ella había hecho una declaración de pertenencia al pueblo. Y si yo voy a pertenecer al pueblo, voy a servir al pueblo. Y la vemos nosotros pues caminando en este proceso porque halló gracia. Ahorita te explico esto. Fíjense lo que dice el capítulo 2, verso 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, Ruth le dijo, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. ¿Saben en los ojos de quién halló gracia? Y ahora nosotros sabemos, hoy sabemos que vos es un tipo de Cristo, porque vos fue el que redimió a Ruth. Y Ruth halló gracia a los ojos de su Redentor. Y como halló gracia a los ojos de su Redentor, le sirvió. Y no a la fuerza a él, sino que le rogó a Noemí que le dejara ir a servicio. ¿No es cierto? Dice el texto maravillosamente. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas. Le rogó. Ojalá, ¿no? En
nuestro tiempo, los que han tenido una conversión, dijeran, no, te ruego que me dejes ir a servir. Y que si Manuel parece que dicen, te ruego que no me dejes ir a servir. ¿No? Hoy en nuestras iglesias parece todo lo contrario, ¿no? Oye, ¿por qué no vienes a servir? No, por favor no me pidan eso, ¿no? Te ruego que no me mandes. Pero el trabajo, ¿no?, después de la redención es que he hallado gracia de mi Redentor y por amor sirvo. De tal forma que entonces nosotros tenemos aquí la conversión, pero por otro lado tenemos también el servicio. El servicio, vamos a poner cristiano, ¿no? Ya porque ya estamos en el común acuerdo de que estamos hablando de Cristo, ¿no? Es la obra de salvación, pero no termina el asunto ahí. Lo que pasó de Moab a Belén es que ella se convirtió. Tu Dios es mi Dios. Lo que sucede afuera de la ciega allá en Belén es que ella haya gracia delante vaya gracia delante de su Redentor. En el siguiente capítulo eso va a ser evidente, ¿no? Pero sirve por amor a ese Dios al que ha declarado que es de ella. Pero en la tercera escena la vemos ahora ya no en las afueras, sino ya la vemos en el campo, en la era de Booz. Ahora ya está en la era de Booz. Ahora ya incluso no, le dicen a mí, ve y acuéstate a sus pies. Y lo que va a hacer Ruth es que va a ir a reposar a los pies de Booz, ¿no? Y va a cegar allí en su propia tierra, ¿no? Se encuentra pues finalmente con su novio, porque va a recostarse en sus pies. Sea un eufemismo o no, de una relación íntima, ¿no? De todas maneras ella va a dar a luz de parte de Booz, ¿no? Pero ahí se recuesta a los pies de Booz, ¿no? Le dice, ¿quién eres? Y ella responde, yo soy Ruth, tu sierva, ¿no? Está en el capítulo 3, verso 9. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, ¿no? Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Y insiste en llamarle hija mía. Tiene un encuentro, ¿no?, con su novio. Tiene una con su Redentor. ¿Saben este encuentro con el Redentor? Hayas gracia delante de Dios, que cambia tu corazón de piedra al corazón de carne. Dices, es mi Dios, pero es absolutamente necesario tener un encuentro con Él. Después de la conversión, después del corazón regenerado, y me encuentro con mi Redentor. Y mi Redentor me toma y me consuela, como hizo Booz con Ruth, ¿no? Y además le da un trato hasta de hija mía, ¿no? Un trato precioso, maravilloso. Estamos hablando de que aquí, en los campos de Belén, se encuentra con su Redentor. Pero eso no termina ahí, porque viene el capítulo 4. Y en el capítulo 4 vemos el final de toda historia de amor. Y vivieron felices. Ahora, los cristianos tenemos una historia como las de los cuentos de amor, ¿no? En relación con Cristo. Porque nosotros, el Señor nos convirtió, modificó mi corazón, hizo que mi corazón anhelara al Dios vivo. Quisimos en nuestro primer amor servirle con el gran compromiso cristiano. Reconocimos que Cristo era nuestro Salvador, tuvimos un encuentro con Él. ¿Y qué creen? Como una historia de amor, viviremos
con él para siempre. O sea, y vivieron felices y vivieron felices para siempre. ¿Saben cuál es el destino del creyente con Cristo? Ese, vivir con él por siempre. Y en la historia que tenemos en la puerta de Belén, a pesar de lo chistoso que pueda resultar en el intercambio de zapatos, ¿no? Porque ya la vamos a estudiar en su momento, porque resulta que Ruth, o Noemí más bien, tenía otro, Elimelec había tenido otro pariente redentor, uno más cercano. Vos se encontró con él, fulano, y le dijo: cásate con Ruth, porque tú eres el familiar más cercano. Y redime, ¿no? Y compra la tierra de Noemí para Noemí. Y dijo: no, yo no. Y entonces lo que hace vos es que él toma el lugar, sustituye el lugar, ¿no? Y al sustituir a ese pariente, aparente redentor, él se convierte en redentor. Y va a tomar a Ruth para sí, y van a engendrar hijos hasta, ¿no?, la venida de Jesús. Es decir, una relación eterna. Una relación que hoy perdura en la literatura, ¿no? Evidentemente, humanamente hablando, Boaz murió, Ruth murió, pero esa es una relación que hasta hoy permanece, porque Ruth es tipo de nosotros, de la iglesia, y Boaz es tipo de Cristo. Y se establece una relación para siempre. Dice en el 4:13, ¿no? Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y nosotros sabemos la historia, ¿no? La historia que nosotros sabemos es que el hijo que tuvo Ruth con Boaz era Obed, y de Obed Isaí, de Isaí hemos dicho muchas veces David. Y entonces la relación que han establecido uno con el otro es una redención final. La redención final es la boda. Déjenme comentar, pues, ¿no? Ay, perdón que me mueva tanto. El valor de salvación que tiene esto. Porque todo esto es un ejemplo de cómo trabaja el Señor en la redención de nosotros. Un día, nosotros, estando muertos en delitos y pecados, ¿no? Él, dice la Biblia, nos dio vida en Efesios capítulo 2, verso 1. Nos dio vida. Estábamos muertos. Un día, como dice la Escritura, cambió nuestro corazón de piedra y lo convirtió en un corazón de carne. Y nos regeneró. Eso es el nuevo nacimiento. Nos hizo, wow, este es mi Dios. Y el anhelo que yo tenía con mis hijos, y el anhelo que seguramente todos tenemos con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros amigos, nuestros hermanos, un montón de gente, anhelamos, es un día mi Dios va a ser tu Dios. Una vez platiqué esto con una hermana, y la hermana, su esposo, era creyente, y decía: un día mi Dios será su Dios. Ahora, decirlo no hace que suceda, porque eso tiene que ver con las declaraciones y no sé cuánto. No, pero son anhelos del corazón. Son las oraciones profundas de nosotros. También decir que un día mi Dios va a ser el Dios de mis hijos es un anhelo de mi corazón, pero no significa que Dios me concede ese anhelo, ¿no? Afortunadamente creo hoy que mi Dios es el Dios de mis hijos. Pero cambió mi corazón, cambió su corazón. Y un día decidimos dejar nuestras cosas, como Ruth dejó Moab, sus dioses, su familia, su parentela, todo lo dejó. Por seguir a su Dios, a su nuevo Dios y a su nuevo pueblo, su conversión. Ese cambio del corazón hace que nosotros tengamos lo que llama la Biblia el primer amor en Apocalipsis capítulo 2, los primeros versículos.
cuando le habla a la iglesia de Éfeso, que le dice: has perdido tu primer amor. Ese primer amor es el amor del desposado, es el amor del encuentro con su Dios, es el amor de te quiero servir por todos lados, a donde tú vayas, ¿no? Y dime qué hago y yo lo hago. El servicio cristiano, ese afán de servir al Señor es maravilloso. Ahora quiero. Pero cuando el Señor regenera nuestro corazón, ¿no?, hace que nosotros tengamos ahora a Cristo frente, invisible completamente. Visible completamente. Y vayamos a Él. ¿Sabe que antes de la conversión, antes de la regeneración, nadie puede ir a Cristo por voluntad propia? Nadie. Porque está muerto. Antes de que Ruth tuviera un encuentro con Dios, no iba a tomar una decisión de ir tras Cristo. No lo iba a hacer jamás. Necesitó una intervención poderosa, soberana de Dios para convertir su corazón. Una vez que fue convertido su corazón, anheló a Cristo. Corrió a Cristo. Dijo: quiero a Cristo, porque sus anhelos habían sido cambiados. Y fue y se encontró con Cristo, ¿no es cierto? Se encuentra con su Redentor. Haya gracia delante de su Redentor, y su Redentor, con mucho amor, la toma a nosotros en nuestra conversión. Una vez que fuimos regenerados, que el corazón nuestro fue modificado, anhelamos servir a Cristo, y le llamamos el primer amor. Lo anhelamos, pero tenemos ese encuentro. Dice la Biblia: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero somos hijos por adopción, y la adopción es gracias a Cristo. Tuvimos ese encuentro con Cristo y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Salvador. Una vez que hicimos esto y encontramos con el novio, maravilloso novio, porque Cristo es el novio, ¿no? Nos encantó y seguimos sirviendo. Pero un día se acabará lo humano y tendremos una redención final con Cristo. Y la redención final implica la resurrección y la glorificación del cuerpo. Y entonces estaremos siempre con el Señor. Esa historia completita está narrada en el libro de Ruth. Entonces uno se pregunta: ¿de veras es tan importante estudiar zapatología para ver cómo desentregar un zapato para la redención? ¿Será tan importante ver el carácter de Noemí? ¿Será tan importante ver la actitud asertiva de Ruth? Seguramente podemos reconocerlo, pero la historia centrada está en Cristo. La conversión, el seguimiento, el encuentro con el Salvador y la redención final. Si nosotros no perdemos de vista estas 4 etapas, este panorama completo, si no lo perdemos de vista, lograremos el objetivo de encontrar a Cristo en el libro de Ruth. Si lo perdemos, si nos enfrentamos a la historia per se, como con su valor literario nada más, entonces ya perdimos la brújula. Yo quiero ser como Ruth, dirían algunas. Mal hecho, porque la Biblia no quiere que seamos como Ruth, ¿no? Es un tipo de la iglesia, pero nosotros anhelamos a Cristo, ¿no? Así que en esta escena, maravillosa historia de Ruth, encontramos, ¿no?, esta historia de salvación. En medio, porque antes hacia atrás estaban los jueces, hacia adelante estaba David, pero en medio está la historia de la redención. Una historia que es nuestra, ¿no?, que nos pertenece, que vivimos, que experimentamos, pues, y que la disfrutamos, y que estamos anhelando la venida de Jesús por segunda vez para irnos con Él, con nuestro novio, siempre. Bueno, pues vamos a acabar ya. Ya, se dio la hora. Y vamos a orar para... ¿Alguna pregunta? ¿Queja, chisme, murmuración o queja? Bueno. Ay, sí, oramos y luego las malas noticias. O buenas, depende, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta historia preciosa de Ruth, en donde podemos ver, Señor, el desarrollo del plan de redención, desde la conversión de Ruth hasta su esperanza de vida eterna con Cristo. Padre, alimentanos con esta palabra maravillosa y permite que disfrutemos este estudio en donde Cristo es el personaje central. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.